Hoy hablamos un poco sobre cómo comunicar y meter literalmente ese freno de mano para que esas finanzas sean muy cercanas y puedas entrar dentro de este mundo. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Lado Oscuro de la Comunicación, el podcast para empresarios y empresas que buscan conocer toda esa información que está en el detrás de cámaras y que es tan necesaria para poder operar el día a día en tu negocio. Hoy estamos con una invitada súper especial, que es una administradora, consultora, ella es vicepresidente de un banco muy importante en Venezuela y adicionalmente tiene unos proyectos espectaculares que tienen que ver con finanzas y emprendimiento, que es Victoria Nogueroles. Y nos va a contar un poquito sobre distintas temáticas, así que estoy súper contenta porque la tenemos que exprimir al máximo y sacar el máximo provecho de toda esa cabeza financiera y súper brillante que tiene Vicky. Bienvenida, Vicky. Gracias, Ana. ¡Qué introducción! Gracias por esta invitación. Gracias a ti por estar acá, de verdad, súper contenta de poder conversar contigo un tema, porque como sabes, digamos, todo mi gran plataforma tiene que ver con reputación y uno de los puntos más importantes que siempre vemos es cómo el tema financiero es prácticamente como un tabú. A la gente le da como miedo hablar de eso, puede ser muy técnico a veces, la gente no lo entiende o incluso es como, ¿para qué te voy a hablar de eso si me voy a creer como más o menos? O sea, tenemos que tener un lenguaje específico. Entonces, ¿cómo ves tú que las finanzas son importantes comunicarlas dentro de una organización, incluso a nivel personal? O sea, ¿qué sientes que deberíamos estar hablando? Mira, yo creo que has dado en el clavo y estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, hasta como mujer a veces que te dicen, ay, trabajas en el sector bancario, lo ven así como algo muy intimidante. Y realmente, que era lo que conversamos hace un rato, pienso que es súper sencillo. Pero el ambiente, yo creo que cuando estamos hablando de dinero, porque a veces me pregunto por qué lo hacen sonar tan complejo, o de repente inclusive yo lo veo con clientes que cuando se van a acercar a un banco a pedir un crédito y nada más reciben esas solicitudes, requisitos para ver si aplican o no, las cosas se quedan en el tintero por ese miedo que los paraliza y dicen yo no voy a poder ni cumplir con esas tres cosas. Y yo creo que ese miedo inicia por la terminología. Como por ejemplo cuando hablamos de flujo de caja proyectado, de estados financieros. Pero primero que nada siento que cuando uno tiene miedo, uno es por posiblemente desconocimiento sobre la materia y en este caso particular estoy convencida de que es desconocimiento a terminología, que tendemos las personas que trabajamos en la industria o en el sector financiero utilizar un lenguaje que nosotros asumimos que es obvio o damos por sentado que todo el mundo lo maneja y cuando empiezas a buscar los sinónimos es el día a día. O sea, algo tan sencillo cuando hablamos de finanzas personales y tú hablas de un flujo proyectado, que yo lo hablo mucho con los emprendedores, es, oye, no te asustes, el flujo proyectado, igual que finanzas personales, igual que uno como mamá en su casa, cuando tú vas a pensar financieramente hay tres principios básicos que son cuáles son mis gastos, cuáles son mis ingresos y qué es lo que yo quiero generar. Y cuando hablamos en general, yo estoy aquí tratando de hablar coloquialmente para que entendamos la simplicidad de lo que estamos hablando, pero si lo vamos a hablar de una manera robusta es, bueno, cuáles son tus ingresos, cuáles son tus gastos y cómo puedo tener una mejor rentabilidad. Pero esa rentabilidad es, bueno, el resultado de cómo interactúan, cómo manejas tú y cómo te organizas para tener más ingresos en comparación a lo que estás gastando. Tal cual. Eso realmente es como el principio básico. Y a mí me parece súper interesante porque así como a ti te pasa, yo también lo veo muchísimo a nivel, evidentemente desde el punto de vista de comunicación, cuando uno, por ejemplo, se enfrenta a un proyecto con alguien y tú le dices, bueno, mira, para que puedas lograr estos objetivos tienes que invertir en esto, tienes que invertir en aquello. Y nada más la palabra inversión ya es como si los ahuyentaras por completo. Y es por un tema tal cual, de terminología. Tú dices palabra inversión y la gente sale corriendo y dice, no puedo, no tengo dinero, me tengo que ir. Y no tiene que ver con eso, tiene que ver con la capacidad de poderte organizar, poder utilizar lo que tienes para volverlo a colocar en otra cosa y poder hacer crecer tu negocio. Pero la comunicación juega un rol tan importante que si no llevamos todo como un lenguaje mucho más llano o a un lenguaje mucho más cercano, la gente se nos desconecta por completo. Y el mundo financiero particularmente es uno de los mundos más complejos, al igual que el tecnológico, por cierto, donde también la gente tú le hablas de tres cositas y se desaparecen por completo, pero el mundo financiero lo ve así. Entonces ahí tenemos las dos caras de la moneda. Tenemos al emprendedor que quizás no entiende
los 3 conceptos básicos y hay que educarlo, explicarle, y luego tienes al empresario o al de la gran empresa que cuando más o menos le asomas presupuesto, la palabra presupuesto inversión, pues sale corriendo también. ¿Tienen medido de alguna manera, por ejemplo, de tantas solicitudes que se piden, cuántas se pierden por terminología? O te atreverías a decirme, mira, de cada 10 solicitudes hay 7 que la gente no avanza porque simplemente se asusta. Bueno, creo que eso es como muy genérico porque dependiendo de qué mercado estamos hablando. Okay. O sea, por lo general, y cosa que sorprendería porque hoy en día me atrevo a decir que lo que es el mundo corporativo, clientes corporativos, grandes jugadores en el país, no necesariamente significa que estén al día o tengan el primer día al 100% su expediente, ¿no? No te pudiese dar una cifra, pero a mí que me apasiona el tema de emprendedores, creo que sí me preocupa y por eso hago mucho énfasis en la importancia de esa disciplina financiera, y creo que cuando uno está empezando de cero es más fácil empezar con un orden y un norte que estás iniciando a tener que ser de repente una empresa que lleva 10 años en el mercado y tiene que echar para atrás para empezarse a organizar. Más de hablarte de números, de lo que se queda en el tintero, pudiésemos decir de plazos de tiempo, de algo que pudiese ser mucho más eficiente o rápido, porque el sistema está y funciona. Claro que hay un tema de no es un inmediato, porque hay todo un proceso burocrático regulado y a nivel de políticas, dependiendo de cada institución bancaria, cómo lleve su proceso, que toma tiempo, pero esos tiempos se reducirían si del lado del cliente tuviera esa carpetica lo suficientemente al día y ya organizada. Pero sin duda lo que me comentabas, de hecho, una vez que conversamos yo te lo pregunté, ¿desde qué momento tú como empresario o emprendedor o inclusive como persona, porque como personas tenemos que tener una organización financiera y aparte tenemos, dependiendo de lo que queramos lograr en nuestra vida, ver cómo nos comunicamos y nos interactuamos en el día a día? Es súper interesante esa parte, tú que manejas la parte comunicacional de ¿en qué momento inicio? Justamente esta mañana estábamos en un proyecto donde digo, ya va, tenemos unas metas que queremos cumplir, ¿verdad? Esas metas hay que tenerlas claras, pero tenemos que ir muy alineados con el Departamento de Comunicaciones, Mercadeo y Estrategia, en conjunto con el Departamento de Finanzas, para ver cómo vamos a lograr esas metas que tienen que ir muy alineadas y a la mano con la parte comunicacional. Porque yo puedo tener como equipo de finanzas, contabilidad, una estrategia muy clara y definida de unas metas que debo cumplir, pero si yo no comunico esa necesidad o esas bondades que tienen mis productos y servicios para llegar a esas metas de una manera eficiente, no voy a llegar. Tal cual. Ni que tenga el mejor equipo de finanzas. O incluso el mejor producto. O sea. Exactamente. Es muy interesante esa dinámica de que viene primero, sí, comunicaciones, estrategia, números, finanzas, pero sin duda creo que la parte financiera es como ese plan de negocio, viene, o estrategia financiera, es como el esqueleto que mantiene en pie, que le da esa columna vertical a todo lo demás. Eso es tan interesante que, fíjate que evidentemente, bueno, tengo experiencia trabajando con muchos sectores. Por supuesto, uno los va segmentando, entonces tú tienes, por ejemplo, el sector de las startups que empiezan como muy pequeñas, claro, las que son ya más organizadas y evidentemente van creciendo, y tienen mucha claridad de los números porque además se lo exigen, o sea, les exigen unos números que tienes que cumplir en cierto determinado momento, y muy claramente entienden que mientras más comunican y más cacarean, mejor se venden y mejor están logrando darle, evidentemente, respuesta a quien está invirtiendo en ellos. Y luego tienes a otras empresas que quizás son como más conservadoras o más tradicionales, que tienen miedo a comunicar. Entonces, por ejemplo, viene un ranking donde vamos a comunicar a las empresas más especialistas o más X del país y a la gente le da miedo mostrar sus números, entonces tú le dices, ¿pero por qué? Si es algo que tendría que ser fácilmente comunicable. No, bueno, pero ¿hasta qué punto no nos atrevemos a comunicar de manera estratégica lo que hacemos para poder mostrar, por ejemplo, el nivel de fortaleza, el nivel de mercado que tenemos, el nivel de clientes y el nivel de producto? Porque ese es un tema, pero tú muy bien lo decías. Yo veo todo el tiempo como proyectos espectaculares de plan de negocio no se terminan cumpliendo porque no están bien comunicados. Por ejemplo, créditos que existen en el mercado y la gente no lo sabe, no tienen idea. Yo me canso todo el día de decir, no, pero tú sabes que tú puedes pedir un crédito para ese proyecto, pero ¿de dónde?
Bueno, en el banco. No, pero no hay crédito. Sí hay crédito. Vas al banco. ¿Pero por qué? Porque no hay como una comunicación. Quizás no que no existe, sino que el lenguaje no está adaptado a la necesidad del otro. Por ejemplo, ir al punto de dolor. Tú eres una madre que trabaja y que busca generar mayores ingresos para tu... Bueno, esto es para ti. Y conectarlo mucho más y dejarlo de ser tan elevado para algo que es mucho más sencillo. Sí. ¿Cómo ves estos temas que realmente uno los vive en el día a día? Justamente me habían invitado a ser parte de un panel esta semana y estábamos hablando exactamente de eso porque indudablemente hay unas complejidades en el mercado y unas limitaciones que no es que estamos en un ambiente donde aquí hay crédito al 100%, o sea, a nivel bancario hay un encaje, hay unas limitaciones, pero por otro lado hay un auge. Primero, hay un esfuerzo importante que está haciendo el Estado para empujarnos a la banca pública y privada de dar créditos a emprendedores, por ejemplo, o estos nuevos créditos para Credimujer, créditos para mujeres emprendedoras, son productos que existen, que están disponibles en el mercado, que tienen sus procesos y sus requisitos. Yo creo que son varios factores. Primero me atrevería a decir que hay un tema muy cultural, que creo que es esa parte educativa, que es lo que yo intento de hacer énfasis con los emprendedores. Oye, ya va, si tú te organizas, yo creo que lo que pasa es que dicen, bueno, es que no hay, no es que no hay, es que no es fácil. No es que uno se va a acercar a un banco y te van a dar el dinero inmediatamente. Tú necesitas hacer tu tarea. ¿Y eso qué significa? Bueno, registrarte en Emprender Juntos, la plataforma del gobierno donde te dan un RIF de emprendedor. Ya partes por ese principio. Luego tener esa base financiera donde dices, mira, estos son mis gastos, estos son mis ingresos o lo que yo pretendo ganar, que es ese flujo proyectado a 2 años. En base a esto, ¿cómo yo voy a recuperar lo que tú me estás prestando? Y eso no se hace de la noche a la mañana. Y sí requiere de un trabajo y muchas veces creo que requiere, como cualquier cosa que uno quiera hacer, hay veces que uno tiene que acudir a profesionales, que creo que ese es uno de los puntos. Hoy en día hay muchísimas herramientas. Bueno, estamos viviendo en un mundo donde tenemos la herramienta en nuestras gratis. Está accesible, hay de todo. Creo que hoy en día el mayor reto es saber si estás en el camino correcto. Con la información correcta para ti. Pero hoy en día con todas estas plataformas uno puede conseguir distintas herramientas que te pueden ir dando esa guiatura para tú prepararte y reducir esa brecha de desconocimiento. Los bancos están dando créditos a emprendedores. Como lo comentaba ese día, estamos todos esto es algo nuevo, algo que está en evolución, tanto el emprendedor que se está formalizando en el país, que estoy convencida que es el futuro de este país, porque es la gran mayoría. Sí, es un porcentaje extremadamente alto. Es enorme. Y a nivel de regulador, están haciendo los ajustes necesarios para que esos requisitos se adecúen a la audiencia a la que estamos atendiendo, porque creo que ese es el mayor de los retos. Los requisitos son bastante rigurosos, o sea, es una lista larga. Y hay muchos que no aplican, pero como yo le digo a los emprendedores, si te vas a acercar a un banco o inclusive a cualquier cliente, porque podemos hablar de empresarios, me pasa a nivel corporativo, donde sí, uno de los requisitos es tener estados financieros auditados. Si tú no tienes un estado financiero auditado, porque aún tienes el borrador, porque no estás listo, bueno, da la alternativa. No es que te vas a presentar a la institución, no tengo, no tengo, pero tengo esto. Bueno, sé que son 2 identificaciones, bueno, y una la tengo vencida, bueno, entonces busco un plan B. Un plan B. Es un poco eso, porque en el fondo lo que necesita hoy en día la banca no hay muchos mecanismos que los bancos hoy en día puedan utilizar para entender cuál es el riesgo crediticio de esa institución o de ese individuo. ¿Y crees que esto se pueda dar porque, por ejemplo, yo siento que los sectores, como hay unos más intimidantes que otros? Sí. Entonces, por ejemplo, tú tienes el sector de la moda, que no es intimidante, el sector de la gastronomía tampoco es intimidante, pero luego hay algunos sectores que se ven como esos grandes tótems imposibles de penetrar y difíciles,
porque incluso tienen un gran edificio o tienen una gran barrera o un gran nombre y la gente piensa que ya por eso es como difícil. O sea, yo siento que dentro del proceso, por ejemplo, de comunicación, en una institución financiera se crean todos los mecanismos para hacer ver a las instituciones como fuertes. Y eso va desde la infraestructura que tienes, la gente que tienes, la manera en que se visten, la manera en que te tratan, a diferencia, por ejemplo, de una startup. Uno lo ve, o sea, tú ves una empresa de una startup sencilla de delivery, por ejemplo, y tú entras a la oficina y es casi que open, total, todo el mundo se habla coloquial, todo es súper abierto, pero luego vas por un banco y te tienes que cambiar, o sea, te tienes que meter la chaqueta, que es parte de tu comunicación, porque al final es un tema hasta de comunicación no verbal. Entonces son dos caminos distintos, donde en algunos casos puede ser más intimidante que en el otro, y siento que quizás el lenguaje común que tiene el ciudadano de a pie, por decirlo de alguna manera, se conecta más con la informalidad que con la formalidad. Y esa barrera no es fácil de atravesar, pero tampoco debería ser un impedimento, porque tú deberías tener la posibilidad de, no importa, estos se ven grandes, pues voy por ellos, voy a entrar, voy a darle, y que ese lenguaje evidentemente sea mucho más cercano. ¿Cómo ves esa? No sé si es una idea muy mía o es una realidad que tú ves, por ejemplo, sobre todo viendo las dos caras, porque tú tienes el tema de banca al ser parte de una institución y luego tienes el trato con emprendedores todo el tiempo. Entonces tienes como las dos caras de la moneda. Si te soy honesta, yo creo que es más una idea que lo que realmente es. Indudablemente pasa igual de ambos lados. Al banquero que estás de repente sentado en ese edificio o en esa oficina y llega un emprendedor, le puede generar un poco de ruido esa informalidad. Pero me atrevería a decir que la importancia es el ser honesto y transparente, porque he estado en oportunidades donde el nivel de informalidad es altísimo y el contraste es muy fuerte, pero si ese es tu core de quién tú eres y de lo que tú haces, y tú estás comunicando bien ese mensaje del negocio que tú estás transmitiendo, eso inclusive te da a ti mayor credibilidad, porque va alineado tu percepción física, tu visual, lo que tú transmites, emanas y comunicas a lo que tú estás vendiendo. Tal cual. En el caso de los bancos, sí estoy de acuerdo contigo, bancos o empresas o esas torres que uno de repente ve por la calle y te intimida entrar, me atrevería a decir que particularmente la banca, como estamos manejando el dinero. Es un tema de confianza. Es un tema de confianza. Exacto. Y creo que es un poco cambiar esa percepción a los clientes, a los emprendedores, a los empresarios, de que sí, tú quieres entrar a una institución donde tú te genere esa confianza y esa tranquilidad. Oye, mira, a mí me están atendiendo con una formalidad, con un protocolo, con una forma y una manera, porque estamos hablando de tu dinero. Justamente ese es el punto. O sea, para mí, o sea, como profesional, yo creo que tiene que ser así. De hecho, lo veo todo el tiempo. Imagínate, uno va por un evento, entonces uno ve al startupero, por decirlo así, o al emprendedor, que llega literalmente jeans rasgados, Converse o cualquier tipo de, digamos, de vestimenta más informal, que me parece chéverísimo porque juega incluso con la agilidad que esa persona tiene que mostrar. Porque más bien, si no lo viera tan formal, tú dirías, no, bueno, pero este señor se está enfocando más en lo que quiere transmitir que en la agilidad que debería tener. Pero luego tienes la otra contraparte, que para mí se define tal cual como en la confianza, y eso hay que comunicarlo. Y el poder comunicar confianza te transmite la seguridad al que tú entras y estás blindado, el que estás cuidado, el que esta gente te está cuidando tu dinero o te está dando un dinero, evidentemente, para cuidarte a ti. Y yo creo que eso también debería sentirse de esa manera. O sea, la gente no lo debería ver como eso tan elevado, sino al contrario. Creo que se ha perdido la comunicación en el proceso y se ha malinterpretado lo que realmente una institución de este tipo, así como por cierto de otras, porque están los seguros que también quizás son más o menos similares, o algunas organizaciones que por su característica o sector comunican de una manera, pero lo que tienen que comunicar, porque para mí, por ejemplo, si me atiende en un banco una persona en jeans roto, bueno, yo me voy. O sea, yo digo, no, aquí hay un problema. Es como cuando uno va para el médico. Tú vas, por ejemplo, a un dermatólogo y si la doctora que te está atendiendo tiene la cara destruida, pues no, sale corriendo. O sea, te vas de ahí de donde está. Entonces, al final, esa comunicación de esa imagen tiene que tener una representación. El hecho de que tú entres a una institución y todos estén vestidos, todo esté alineado,
el color de la entrada, el color de la salida, que la gente te atienda, que el servicio sea el mismo, el mensaje sea el mismo, es fundamental. Sí. O sea, que el señor que está en la recepción o en la vigilancia te diga, buenos días, ¿cómo está? Pase por acá, mire, lo vamos a llevar a esto. Eso comunica. Y eso transmite un nivel de credibilidad importantísimo en las finanzas, que es al final donde tú estás poniendo pues tu vida, tus activos. Sí, sí, totalmente. Y también hay un tema intrínseco con respecto a la banca que tiene que haber seguridad, porque 100%. bueno, estás manejando plata. Entonces, 100%. Yo creo que el concepto en el caso de banca o inversión, instituciones financieras, creo que ese es el primer reto, la primera barrera de por qué intimida, por qué genera miedo, por qué genera estrés, preocupación, es porque el activo es el dinero. Es lo que más nos duele al final. Es lo que más nos duele. Así. Entonces, todo el mundo está con mucho cuidado. El que tiene su dinero, el que te lo va a manejar y asesorar, el que te va a dar un consejo, el que te va a recomendar un servicio o producto para que tú puedas ahorrar. Entonces, hay un nivel de seriedad y sobre todo el sentido de responsabilidad. Si yo me siento contigo en mi oficina para hablar de cómo podemos hacer un plan de ahorro o un proyecto nuevo que tengas, que lo quieras impulsar, cuánta inversión tienes que hacer, seguramente mi tono y mi conversación contigo va a ser diferente al que si nos estamos tomando un café y te estoy dando una asesoría como emprendedora. Y no es que mi esencia o lo que yo te esté diciendo sea diferente, es exactamente lo mismo, simplemente que bueno, hay un tema de seriedad sobre el asunto que lo amerita, y ahí es cuando entras con el tema de comunicación. Tal cual. O sea, uno no, particularmente yo mi trabajo lo asumo con mucho respeto y mucha responsabilidad. Entonces, para tú poderle transmitir eso a un cliente, tengo que ser transparente con el cliente, tengo que decirle que está sobre la mesa y tiene que ser de una manera lo suficientemente seria y, bueno, objetiva, muy diferente a que yo me esté tomando un café contigo y te diga, oye, Ana, ¿sabes qué? Yo creo que sí vale la pena. Si tú vas como cliente al banco, tú no quieres que yo te diga, yo creo que, ¿sabes? Sí, vamos a ver los números. Exacto. ¿Sabes qué? Una cosa que me ha pasado mucho a nivel de, bueno, 18 años ya de profesión en este tema, es que normalmente cuando tú sientas en la mesa, por ejemplo, estás trabajando con el área de comunicaciones, entonces ellos quieren hacer un lanzamiento o un tema de comunicación interna o quieren manejar una crisis, cualquier tema. Y luego sientas al de finanzas y el de finanzas viene y le dice, no vamos a invertir en eso. Eso no tiene ningún tipo de sentido. No vamos a invertir en eso porque para eso aquí todo el mundo se tiene que saber comunicar. Eso es un problema de recursos humanos, esa pasa también bastante. O bueno, eso tiene que fluir de esta manera. Y realmente está comprobado que una de las habilidades más importantes de todo tipo de profesional, no importa si eres abogado o si eres economista o si eres una persona que está en reclutamiento y selección, todos debemos saber comunicar y comunicar de manera coherente y consistente nuestro mensaje, porque al final me gusta mucho lo que dices porque tenemos que atar lo que la institución dice con lo que yo digo. O sea, son dos cosas que se tienen que integrar, no pueden ir totalmente desorientadas. ¿Qué mensaje le darías tú que estás de ese lado? Porque yo peleo todo el día con los financieros y con los abogados. Esa es como mi pelea diaria. A los abogados porque hablan un idioma inentendible y uno les dice no, dime, yo te voy a explicar. Vuélvemelo a explicar porque no se entiende. Y más cuando empiezan con regulaciones, impuestos y te vienen tal cual como decíamos al principio, unas cátedras como para tratarte de mostrar que saben lo que te están diciendo, pero al final uno no entiende nada de lo que le están hablando. Y sería mucho más chévere si te hablaran llano y todo fluye más rápido, hasta las contratas más rápido. ¿Qué pasa con la contraparte, que es la de finanzas? O sea, ¿cómo podemos hacer que el lenguaje y que la comunicación sea parte vital de los financieros o se entienda que esto es importantísimo? Porque la misma importancia tiene comunicar internamente un lanzamiento a que tú te comuniques correctamente con tu cliente. O sea, ¿qué mensaje le pudiéramos dar? Mira, yo creo que es uno de los retos más grandes que enfrentamos, inclusive personalmente. O sea, yo veo proyectos fantásticos de emprendedores donde no dudaría ni medio minuto en darle un financiamiento y cuando pasa su debido proceso, primero siempre tiene que haber un intermediador. Y ese intermediador hoy en día son los ejecutivos, que es el que atiende al cliente.
porque estás en ambos lados. Tú eres el que atiende, conoce al cliente y luego tú eres el que plasma en un informe o guías a tu cliente cómo debe comunicar en blanco y negro en un expediente de la manera más clara y robusta su valor agregado para que cuando ese tercero que le van a presentar en un comité de crédito ese proyecto sea lo suficientemente atractivo, que por eso yo estoy muy metida en el tema de los pitch con los emprendedores. Fíjate que el pitch es para vender bien. Entonces, creo que son muchas piezas, hay un intermediario ahí. Tú como cliente tienes que estar, para que eso fluya de la mejor forma posible, primero tu mensaje como cliente, emprendedor, empresario, tiene que ser lo suficientemente claro que le llegue a ese intermediador para que lo entienda y lo pueda transmitir, ¿no? Correcto. Entonces, para evitar que hayan como el cuento de el chisme de la oreja. Sí, que lo empiezas a decir y llega otro mensaje totalmente distinto. Yo por eso soy partidaria de que entre tú más disciplinado, más organizado y más en blanco y negro tengas las cosas y las comuniques, hay menos espacio de malinterpretación, porque lo tienes en un papel. Y luego, yo creo que, dependiendo de qué rubro estamos hablando, pero indudablemente todas las contrapartes que estén envueltas, sea cliente, el ejecutivo, el departamento de finanzas, el departamento de riesgo, el comité de crédito, por lo menos tener todos claros de cuáles son los conceptos, de quién estamos hablando. O sea, como yo me agarro a piñas y digo, ya va, no podemos, aquí estamos hablando como si estuviéramos viendo a un cliente corporativo, el más grande de Venezuela. No podemos hablar, ni analizar, ni verlo igual que un emprendedor que lo que tiene es una visión y ha encontrado un nicho de mercado, que hay una necesidad y todavía no tiene ni 2 años de operatividad. Es totalmente correcto. Victoria, cuéntanos entonces qué tips nos puedes dar en este final del episodio. Yo creo que primero organización, porque la organización te da esa estructura y ese norte hacia dónde quieres ir. Segundo, ese sentimiento de intimidación o miedo terrible porque te paraliza, es enfrentar ese miedo. Y por lo general cuando nos cuestionamos ¿por qué tengo miedo? A veces lo pregunto y me dicen, bueno, es que no entiendo. Entonces va muy alineado con el desconocimiento. Entonces buscar herramientas, y las herramientas están, como lo comentabas, puede ser un libro, puede ser un podcast, puede ser Google, que buscas qué significa tal cosa. Inclusive, me atrevería a decir, no les dé miedo o no les dé pena de pedir ayuda. Creo que vivimos en un país que una de sus mayores bondades es la gente. Y aquí todo el mundo está dispuesto a dar la mano. O sea, el venezolano es muy así. Y a todo nivel. Hay veces que uno se siente intimidado. ¿Será que me va a atender? No tener miedo de tocar la puerta porque no se pierde absolutamente nada. Si te comunicas de manera eficiente y cercana, siempre vas a conseguir algo. Totalmente. Y mi último tip, ya alineando la parte de finanzas con la comunicación, si ya sabemos que es un tema que intimida, si sabemos que es un tema delicado, indiferentemente por cualquier lado que esté, si es como cliente, si es en proceso de buscar un inversionista, si es en el momento de acercarte a un banco o si es el banco al revés hablando con un cliente, ya sabemos que es un tema álgido. Entonces, darle la importancia que lo amerita. Si voy a hablar de dinero o voy a pedir ayuda o voy a pedir un consejo, soy un emprendedor y quiero saber si mi idea es válida o no, entender que es un tema que amerita un cierto respeto, una cierta seriedad, si es que uno quiere que lo tomen en serio. Y creo que esa seriedad va totalmente atada a orden, organización, transparencia, disciplina, constancia, porque fíjate que el flujo proyectado es básicamente... transmite todo eso. Tienes una organización, una consistencia, una disciplina, una continuidad de un negocio. Y al final eres coherente y consistente con lo que estás haciendo. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Victoria, por haber estado el día de hoy. Creo que este tema es súper importante. La idea es que todos los que nos escuchan, tanto emprendedores, empresarios, empresas,
entiendan que definitivamente las finanzas son un mundo súper importante, pero si las comunicamos más fácil, más llano y con un lenguaje más sencillo, vamos a lograr un resultado totalmente distinto. Victoria, ¿nos puedes comentar tus redes sociales para que te puedan encontrar por online? Sí, claro. Bueno, en Instagram acabo de abrir mi Bravo por mis eso, redes. comunicación y finanzas, muy bien. Me di cuenta que si no me abría el mundo y empezaba a comunicar, pues el alcance es menor, es @VictoriaNogueroles. En Twitter estoy @VictoriaNoguer, y esas por ahora son mis redes y por El eso principio de este camino. Exacto. Muy bien, muchas gracias, Victoria. Gracias a ti, Ana. Este fue el episodio del Lado Oscuro de la Comunicación, el podcast que le habla a todos los emprendedores, empresarios de negocios, sobre todo lo que está en el backstage y ese mundo invisible del cual poco conocemos. Nos vemos en un próximo episodio.